Ok, hermano, bueno, nos encontramos en la última sección, en realidad, del libro de Ruth, y solamente para dar término a estos principios que podemos aprender de Ruth, como decíamos hace una semana o 2 semanas, desde que iniciamos a estudiar no tanto fue un estudio de libros, ustedes saben, no hemos estudiado el libro de Ruth, pero hemos ido casi capítulo tras capítulo, brevemente, panorámicamente, mirando hacia principios, especialmente para las mujeres, pero también que los hombres podemos aprender, que las madres, que las hijas, que las nueras, las suegras, desde toda perspectiva. El libro de Ruth ofrece esa gran gama de aplicaciones, de principios, sin importar la etapa en la que nos encontremos en nuestra vida, o si seamos hombres o mujeres. Y una de las últimas cosas que podemos extraer del libro de Ruth es que ella dio a luz una herencia mesiánica. Ella dio a luz una herencia mesiánica, y eso es bien conocido por ustedes. Yo sé, en el capítulo 4, al final, se nos dice acerca del hijo de Ruth, que fue tenido también como si hubiese sido un hijo de Noemí, porque esta era la herencia que Noemí debía levantársele, porque ella fue la viuda originalmente primero, y la ley del levirato ordenaba que a ella tenía que levantársele una descendencia, y esta descendencia llegó por medio de Ruth, y todas las obras que encontramos en Ruth en los 4 capítulos anteriores. Dice el versículo 16 del capítulo 4, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Donde que Noemí fue la guía de este hijo. Dice el verso 17, le dieron nombre a la vecina, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Así que Ruth entra en la línea mesiánica y se convierte en la bisabuela del rey David. Se convierte en una de las descendientes o ascendencia del mismo linaje de Jesús, el Señor Jesucristo. Así que es importante cuando consideramos esto, porque Dios eligió una mujer pagana, una mujer viuda, una mujer desprovista de toda cosa buena, y la convierte en una de las mujeres más importantes en la historia bíblica, especialmente del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, obviamente por la gracia de Dios. Todo fue la gracia de Dios, pero ya hemos enfatizado los principios que encontramos en Ruth. Y las obras que encontramos en Ruth, una mujer que reúne las características de Proverbios 31, una mujer virtuosa, y sin duda Ruth fue una mujer virtuosa, y observen lo que esa virtud por la gracia de Dios le llegó a conseguir. Desde una tierra lejana y pagana, convertirse ser considerada como parte de la descendencia de David y del Mesías. Así que ella dio a luz una herencia mesiánica, y eso podemos traducirlo a un principio importante también, especialmente para las mujeres, especialmente mujeres jóvenes, o las que son madres, o las que han sido madres, el potencial que tienen para criar a sus hijos y convertirse ellos mismos en hombres o mujeres que sean usados grandemente por el Señor. En el futuro uno nunca sabe, pero sin duda hubo un énfasis. Y Ruth era una mujer virtuosa, y su esposo Booz también fue un hombre virtuoso. No tenemos que dudar ni un segundo acerca de la calidad de crianza que tuvo ese hijo llamado Booz, y eso fue traspasado hasta el mismo rey David probablemente. Así que es importante ver el alcance y el impacto de una crianza, de casarse a la manera de Dios, de tener un matrimonio según la voluntad de Dios, de criar hijos a la manera de Dios. Esto siempre trae bendición. Difícilmente podemos encontrar una familia fracasada cuando sigue los principios bíblicos. Así que el libro de Ruth nos deja todas esas enseñanzas, y creo que es importante que meditemos en ellas. Y esto marca un cambio en nuestra conversación aquí sobre el hogar, sobre la familia, sobre esposos, esposas, hijos y padres. Y vamos a ir hacia una sección diferente, un material diferente. Digo, es el mismo material, pero con un énfasis muy diferente, terminando con algo breve sobre las mujeres,
de las mujeres allá en el seminario, la esposa del que era el vicepresidente, era ya un hombre anciano cuando yo lo conocí, Richard Mayhew, su esposa, él era maestro de una de las clases, era el vicepresidente del seminario, anciano de la iglesia también, y su esposa había escrito un pequeño folleto, como un panfleto acerca de una práctica particular que ella tenía al momento de vestirse. Porque la idea o el título que ella le puso a este panfleto era vestirse a la manera de Dios. Y la idea era cómo convertirse en una mujer virtuosa, cómo vestirse a la manera de Dios, cómo pensar en el día a día, estando absorbida con principios bíblicos, con la palabra de Dios. Y ella hizo algo muy interesante. Cada actividad que ella realizaba, desde que se levantaba en la mañana hasta que se acostaba en la tarde, ella tenía un versículo bíblico aplicado a esa actividad. Eran versículos bíblicos que no necesariamente, obviamente, no hablaban sobre la actividad que ella realizaba. Por ejemplo, cuando se lavaba los dientes, cuando se arreglaba el pelo, cuando se arreglaba las uñas de las manos o de los pies, cuando se vestía, cuando salía de casa, cuando llegaba. Para cada cosa ella tenía un versículo. No que se aplicaba exactamente, pero ella lo utilizaba y ese versículo le recordaba de quién era ella, qué es lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Así que pienso que es una práctica que todos podemos desarrollar, en este caso las mujeres, también los hombres, al momento de realizar nuestras actividades diarias, conversando con algunos, sé lo desafiante que es la práctica común de ustedes de estar ocupados y a veces todo el día, y uno puede tratar de excusarse, decir no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para las cosas espirituales, por todo lo que estoy haciendo durante el día, pero lo que hacía esta mujer creo que es un gran ejemplo para todos nosotros, y cómo aplicaba cada versículo a alguna actividad que ella realizaba. Ok, pero con eso terminaríamos el énfasis en la sección de mujeres, de esposas o de mujeres en general, de lo que hemos hablado en las semanas anteriores. Así que yo quería hacer una pausa allí, y antes de iniciar la nueva sección aquí en nuestro material, yo quería darles a ustedes la oportunidad de participar, porque los encuentro muy callados. Entonces, no siempre tienen la oportunidad de hablar o de hacer preguntas, y yo sé que a veces tienen preguntas. A veces me sorprende. El otro día, cuando estuve enseñando sobre el tema de los judíos y los palestinos, alguien se me acercó para conversar un poco y conversamos sobre ese tema. Y esa persona me decía, bueno, a mí me dijeron que los israelitas ya no van a ser salvos. Y si eran salvos era solo por medio de la iglesia, que es algo que yo traté de rebatir en ese mensaje. Y yo me di cuenta, cuántas preguntas deben haber, cuántas malas concepciones o ideas equivocadas a veces podemos tener como cristianos y sostenerlas por mucho tiempo. Y todo eso puede ser solucionado con una simple pregunta y con una respuesta bíblica. Con una buena enseñanza, pero si podemos ser más directos, podemos solucionar esos problemas, esas filosofías a veces que hemos desarrollado nosotros mismos. Y cuanto más en el área de la familia, en el área de una esposa, de un esposo, de padres o hijos, o del hogar en general, y cómo se supone que debe funcionar. Así que quería darles a ustedes la oportunidad de hacer preguntas y de participar o de comentar, y que ustedes inicien la conversación y que ustedes guíen nuestra conversación esta mañana. ¿Qué les parece? Bueno, algunos no están de acuerdo, pero lo siento, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que quiero pedirles que ustedes participen, que hagan preguntas. Yo no tengo todas las respuestas, pero lo que podré lo responderé, lo que no. Así que creo que es un tiempo que debemos aprovechar antes de avanzar a la siguiente sección y quizá meditar en las cosas que hemos dicho, los principios de los que hemos hablado previamente, y que eso pudo haber generado algunas preguntas o de manera general sobre el hogar y la familia. Así que el tiempo es de ustedes. Siempre el primero es más difícil porque da vergüenza, yo sé.
Si yo estuviese ahí, probablemente tuviese vergüenza hacer la primera pregunta, pero algún valiente tiene que ver que rompe hielo esta mañana, porque si no preguntan, no hablamos. Bien, Sixta, una consulta. ¿Cómo podríamos ver nosotros en una pareja de no creyentes, que en ocasiones, bueno, suele pasar que la mujer sí se sujeta al esposo, y en otras ocasiones, bueno, vemos que cada cual hace su vida de manera independiente? Podríamos, digamos, nosotros englobarlo como una familia tradicional, o cómo se vería en ese caso. Bueno, podemos decir que es una familia tradicional, podemos pensar que es la manera en la que ella fue criada, que vio eso en su madre, y es algo que pesa bastante a la hora de cómo ella se va a comportar como esposa también. Digo, es algo bueno moralmente hablando, pero no tiene ningún efecto eterno espiritual, ¿no? Al final podrá, que una mujer se someta sin ser creyente podrá ahorrarle muchos problemas al esposo y a la familia en general, así que es algo bueno en ese sentido, es algo bueno temporalmente hablando, pero si hay sumisión sin sumisión a Cristo, al final esa sumisión difícilmente la podremos evaluar desde una perspectiva bíblica. No podemos decir eso es sumisión bíblica, porque es solo moralidad humana, es solo por la gloria del hombre mismo, ya sea que ella, puede ser que lo está haciendo por gloria de ella misma o por gloria del esposo, pero no lo hace con el fin de la gloria de Dios. No entiende el principio de la iglesia sujetándose a Cristo, que es el ejemplo para toda esposa y mujer. Así que desde esa perspectiva es insuficiente, su sumisión es insuficiente, no es un ejemplo a seguir, pero el hacerlo externamente les va a ahorrar de problemas a la familia. Y a través de ese ejemplo de sumisión de ella, digamos, al predicar el Evangelio, y bueno, ella entendería con mayor claridad lo que sería la sumisión a Cristo. No creo. No, porque la forma en la que ella entendería sujetarse al esposo no es la forma en la que la Biblia describe la sumisión a Cristo. Yo diría es imposible encontrar una esposa no creyente que se sujete bíblicamente a un esposo. Es imposible porque no comprende el aspecto de sujetarse en todo como la iglesia se sujeta a Cristo. Así que su campo de perspectiva es muy limitado, y entiende las cosas de forma solo temporal, humana, pero no tiene la capacidad de ver las cosas espirituales. Así que la sumisión es un principio espiritual. Y lo de ella puede ser, de nuevo, es como una manera es más cómodo someterme, no tengo que lidiar con los problemas, o aún cuando mi esposa haga cosas malas, yo voy a seguir sometiéndome. O sea, son perspectivas de sometimiento que al final no son bíblicas. Sí, yo creo que entender el Evangelio es algo enteramente diferente a eso. Pablo dice en 1 Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y eso se aplica también a una esposa que se somete a un esposo. Eso no le va a servir en nada, muy, muy poco para entender el Evangelio. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, otra pregunta. Sí. ¿Qué consejo le puedo dar a un padre que tiene... O sea, yo sé que el Señor no me concede la gracia de tener hijos, pero este padre al que me refiero tiene una inclinación que podría llamarse hasta ciertamente algo idolátrico hacia su hijo. Entonces, ¿qué consejo yo le podría dar? ¿Qué consejo bíblico yo le podría dar para que él haga un equilibrio de su relación con su hijo? No llegue a ese extremo de Claro. Sí, bueno, creo que vienen a la mente todos los pasajes de Proverbios cuando se habla de disciplinar a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos en el temor del Señor, en el Nuevo Testamento. Todo eso implica, creo que la idea de no idolatrarlos, porque alguien que idolatra a su hijo no los disciplina, es como la antítesis de la disciplina bíblica, al menos.
y vienen a la mente todos esos pasajes, él debe entender, por ejemplo, yo le ayudaría a analizar los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el matrimonio y hacerle ver la centralidad que tiene el matrimonio en la familia, en la sociedad, para Dios, incluso en la iglesia. Y que el gran énfasis de la Biblia está en el matrimonio como las dos personas más importantes en el núcleo familiar, no los hijos. Que los hijos son importantes y los amamos, pero no son tan importantes como el cónyuge, el esposo o la esposa. Yo creo que ver esa centralidad, y especialmente en el Nuevo Testamento, como Pablo habla en Efesios 5, es importante porque es esa la relación que él la compara a Cristo y a la iglesia, no la relación de padres a hijos. Y lo mismo en Génesis 2, cuando Pablo dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es una descripción, una sola carne, no de la unión o del amor entre un padre y un hijo, sino entre un esposo y una esposa. Y eso hace que la relación matrimonial sea única, sea la relación más elevada que existe debajo de la tierra. Y que idolatrar a su hijo va a traer consecuencias negativas, tanto para la esposa, porque eso supone que él no ama a la esposa tanto como ama a su hijo, y que también va a traer consecuencias negativas para su hijo. Su hijo se va a convertir en un joven, niño, hombre engreído, mimado, y si quieres hacer que tenga un poco de miedo, puedes decirle también, porque es cierto, esto muestra en las estadísticas que la mayoría de las personas que se hacen transexuales el día de hoy han sido mimados por alguno de sus padres. Son niños mimados. Así que hay una correlación, porque por eso ustedes encuentran muchos homosexuales hoy que idolatran a sus madres, a sus padres. Siempre dicen eso, mi madre es la persona más importante para mí, porque han sido mimados de pequeños. Y eso tiene un efecto negativo en la vida de ellos. Así que hay muchas razones, principalmente bíblicas, y razones de consecuencias también, de pecados temporales acabados en la tierra, por los cuales uno no quiere idolatrar a sus hijos. Así que eso debería prevenirnos a nosotros de cometer ese pecado, más bien amarlos, y amarlos implica a veces disciplinarlos con amor, en el temor del Señor, pasar tiempo con ellos. Pero hay varias formas, ¿no?, en las que se evidencia, y probablemente tú tienes algunas en mente cuando piensas en esta persona, cómo se manifiesta esa idolatría. No, hay varias maneras en las que eso puede manifestarse, y creo que esas son las cosas que nosotros debemos evitar. Pastor, y eso en el caso, bueno, no sé en el caso de la persona que preguntó el hermano, si es creyente, si no es creyente, esa persona. Claro, si no es creyente no hay esperanza. O sea, una de las cosas que nosotros tratamos de evitar hacer aquí en la iglesia, por ejemplo, es cuando viene una pareja o una familia no creyente por problemas matrimoniales. A menos si me toca un caso mío así, me ha tocado, y si me vuelve a tocar, yo evito darle consejos bíblicos, porque es absurdo decirle a un no creyente que se comporte como un cristiano. Es totalmente absurdo. No puede hacerlo, y lo único que vas a hacer es tratar de obligarle, bueno, no obligarle, pero tratar de alentarle a hacer algo que tú sabes es imposible que él pueda hacer, que es aplicar los principios bíblicos, en este caso a la familia o al matrimonio. No puede porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene la palabra de Dios morando en él. Es imposible. Entonces, al final eso más bien produce hipocresía en los no creyentes. Y puedes incluso, sin querer, engañarles, haciéndoles creer que son cristianos y que pueden vivir como cristianos cuando realmente no lo son. Por eso, cuando lidiamos con personas no creyentes, familias, matrimonios no creyentes, y vemos errores, lo primero y lo único que debemos hablarles es el Evangelio. Tú necesitas ser salvo. Podemos hablarles de los errores y pecados que se ven en la familia, sí, como una consecuencia de su pecado, pero que eso nos lleve a ir directo al corazón, que es el problema.
es el Evangelio. Tú rechazas el Evangelio, no tienes a Cristo en tu vida, tu familia no la tiene, y estas son las consecuencias. Así que una vez que llegan a la salvación, bueno, entonces es diferente. Entonces la persona está lista para recibir todos los principios y consejos bíblicos, porque los podrá aplicar por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu, pero si no, es imposible. Así que traten de no dar consejos bíblicos a matrimonios no creyentes, no tiene ningún sentido. Ellos solo necesitan el Evangelio, tienen que creer el Evangelio y tienen que explicarles el Evangelio. Y hay personas que llegan a la iglesia solo porque tienen problemas matrimoniales, no porque buscan a Cristo, y ese es un problema. La iglesia no está para solucionar tus problemas matrimoniales, la iglesia no es eso. Un efecto de enseñar la Biblia y de vivir en la iglesia es que se solucionan problemas matrimoniales y somos fieles en aplicar esos principios, pero eso no es la razón por la que venimos a la iglesia o alguien debe venir a la iglesia. Así que creo que debemos desalentar a las personas de venir solo porque tienen problemas, a menos que esos problemas les hagan ver el gran problema que tienen, que es una vida sin Cristo, y Dios puede usar eso para salvarles, claro. Así que creo que es bueno tener esa mente antitética de pensar en creyentes y no creyentes, porque cómo lidiar con cada uno va a ser muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, tuve el caso de una prima que me dice que venía a presentar al hijo de que no son creyentes. Y lo que le supe decir es que, explicándole que uno como creyente presenta a sus hijos porque es un compromiso de guiar y criarles en el Señor. Y ella le enseñó el Evangelio, que ella era el Evangelio para que pueda criar a su hijo y a su familia guiar. Entonces, está bien la respuesta, porque no puede criar al hijo porque no tiene ella una guía. Claro, exacto. Es como dijiste, la presentación de niños o de bebés es un compromiso de los padres, no tiene nada que ver con ese bebé. Tiene todo que ver con los padres cuando se hace una presentación de un niño, aunque le llamamos así presentación de un bebé, de un niño, pero no tiene nada que ver con ellos. Tiene todo que ver con los padres, y es el compromiso de los padres a criarlos en el temor y en la disciplina del Señor. Entonces, si unos padres no son creyentes, no tiene ningún sentido la presentación de niños, y la iglesia debería decirle, ni siquiera puedes ser miembro de la iglesia porque no eres creyente. Pero ahí el problema, o sea, el no creyente se cree creyente o cristiano en cierta, entre comillas se dice. ¿Por qué? Porque la iglesia mismo le dan, como dice, esa apertura. Sí. Porque mi otra prima había asistido a una iglesia pentecostal, y ella me presentó a su hijo. Entonces la otra me dice, mira, yo la presentó al hijo de ella, y esta iglesia, yo quiero que esté conmigo en la iglesia. Claro, ahí tienes que decirle, eso es ejemplo de mala práctica pastoral. Se engaña. Sí, exacto. Hay la superficialidad de las iglesias, ¿no? Hace que eso se propague. Pero ahí viene, hacerles entender qué es una iglesia, qué es el Evangelio, qué significa presentar a los niños en ese contexto. Y no es como la primera comunión, ¿no? Es bautizar al bebé en la iglesia católica, no tiene nada que ver con eso. Uno necesita ser salvo de sus pecados, así que llevemos siempre a las personas a esa conversación cuando sepamos que no son creyentes, al Evangelio. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún consejo que quisieran dar? Sí, referente a los hijos, ¿hay algún límite de edad para poder aplicar la disciplina física? ¿Hay algún límite? O sea, ¿hay algún punto donde ya no saben hacerlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la disciplina física se aplica cuando son niños, lo que entendemos por niños. No sé si pueda darte la edad específica, pero yo creo que todos tenemos el sentido común de entender cuando nuestros hijos ya son lo suficientemente grandes y pasan de la niñez a la adolescencia, la juventud. Y en esa etapa el castigo físico, la disciplina física no se aplicaría a ellos.
sería contraproducente ya en esa etapa, porque ya son jóvenes, ya no van a reaccionar, no van a responder a la disciplina física como cuando eran niños. Y creo que la Biblia hace esto claro también en Proverbios, cuando se habla de la disciplina física, el contexto en el que se habla es de niños, ¿sí? No de jóvenes. Entonces, creo que la forma en la que nosotros podríamos disciplinar a jóvenes o adolescentes debería ser diferente. Y hay formas de disciplinar, claro que sí, sin disciplina física, cuando ya son adolescentes o jóvenes. Y yo creo que deberíamos dirigirnos a esas formas de disciplina, más no a la disciplina física. Claro, sí, ya cuando es joven lo disciplina físicamente, en el peor de los casos puede ser hasta peligroso para el padre. Más de una ocasión he visto y escuchado casos del padre tratando de disciplinar a su hijo, pero ya era joven. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, el hijo se paró también. Entonces, solo produce más ira, especialmente cuando son jóvenes. Hay métodos, ¿no?, de privarlo de cosas, privilegios que antes tenían. Y todo ese tipo de métodos que uno puede aplicar cuando se trata de disciplinarlos. Sí, Marta. Pastor, ¿cómo debe de ser? Si estamos hablando de matrimonio. Bueno, yo llegué por la gracia de Cristo y vivía con mi esposo a conocer a Cristo. Pero ¿cómo debe de ser un noviazgo cristiano para que sea un matrimonio fundado en lo que a Dios le agrada? Y como padres de jóvenes, ¿cómo podemos aconsejar a que esos jóvenes vayan teniendo varones, sean cabezas de su casa, sean hombres que tienen que liderar un hogar, y a las mujeres pues, que tienen que sujetarse a su esposo y las cosas de su casa, sabiendo que hoy en día hay muchos jóvenes que no quieren casarse, no quieren ni matrimonio? Entonces, Sí. Sí, yo creo que podemos pensar en... Lo primero que preguntaste era... ¿Cómo debe ser un noviazgo? Un noviazgo, sí, sobre el noviazgo. Sí, cuando yo converso con parejas aquí en la iglesia que van a casarse, siempre les digo, bueno, esto del noviazgo no existe en la Biblia en realidad. El enamoramiento, lo que nosotros llamamos a esta etapa, la Biblia no habla de eso porque no existía en esos tiempos, los matrimonios eran arreglados por los padres, así que uno simplemente se casaba con el que el padre decidía, o con el que el hombre, cuando el hombre venía a pedirle la mano al padre. Pero yo creo que una perspectiva bíblica, tratando de pensar en principios bíblicos aplicados a la etapa de noviazgo o enamoramiento, debe ser la de una amistad especial con una persona con la que pienso casar, deseo casar. Eso es. Nada más y nada menos que eso. Debería ser. Profundizar esa amistad, conociendo más a esa persona, pasando tiempo con esa persona, conversando, hablando de las cosas del Señor. Pero una amistad es la idea de compañerismo, pasar tiempo entre dos personas, como hacen dos amigos cualquiera. Entonces, no tiene, en realidad, no tiene que ser algo, no tiene que ser algo esotérico, no tiene que ser algo tan planificado. Yo creo que lo mejor, pienso yo, es cuando es algo muy natural, como cuando tienes una amiga o un amigo y conversan y se llevan bien. Y debería ser así, obviamente ambos ya habiendo conversado con la intención de casarse. Pero el verse como amigos, pero amigos, digamos, especiales, si ya le han pedido la mano y ya tienen fecha para el matrimonio, bueno, son novios, obviamente, no estoy diciendo que solo son amigos como cualquier otro amigo. Es decir, son amigos, pero hay algo especial ahí, hay un afecto especial. Pero que esa etapa de manera general sirva para profundizar su relación intelectual o sentimental y espiritual entre sí. No física, obviamente. Y lo físico tiene que venir después del matrimonio. Pero yo creo que verlo desde esa perspectiva ayuda, solo porque
es una preparación para conocer a la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. La mejor manera de conocer a esa persona es pasando tiempo con ella y conversando con esa persona. Entonces, obviamente hay algo de romanticismo en esa etapa, puede haber algo de romanticismo en el sentido de cartas y flores y sorpresas. Cada uno tiene la libertad de hacerlo y de mantener a la otra persona atenta a uno o poniendo correctamente las perspectivas, pero manteniendo esa expectativa en ese futuro matrimonio. Pero yo creo que incluso es útil evitar utilizar la palabra amor en la etapa de enamoramiento o noviazgo. Porque en verdad los novios no saben lo que es el amor. El amor, aparte del contexto cristiano, en que nos amamos unos a otros, ¿no? En el contexto cristiano, el amor en la familia solo aparece en el contexto del matrimonio, de una pareja de esposos, no de una pareja de enamorados. El enamoramiento es como una etapa, la vemos, es superficial, o al menos eso comunica la palabra enamoramiento, es muy superficial. Así que y yo entiendo, el chico dice yo te amo, pero no saben qué es el amor todavía. Así que uno puede tratar de desarrollar ese amor, sí. Pero eso es diferente, desarrollar el amor cristiano, si esa persona es diferente a decir solo te amo y usar esa palabra con mucha ligereza, que al final no significa nada. Y llega a cobrar su significancia mucho más cuando la pareja ya está casada y el amor se consuma en todo sentido. Entonces, yo creo que las parejas por eso deben tener limitaciones y cuando salen, en el momento en el que salen, la perspectiva general que deben tener sobre esta etapa debe ser la de una amistad profunda, que puede haber romanticismo, sí, en el sentido de que uno se siente atraído hacia esa persona, obviamente, pero creo que lo más saludable es evitar que eso desarrolle a un nivel de relación que solo debe ser aplicado dentro del matrimonio, porque el problema es cuando dos enamorados comienzan a tratarse como si fuesen matrimonio. Y eso es lo que queremos evitar. Y queremos evitar enseñándoles que solo traten de profundizar esa amistad desde una perspectiva espiritual, sentimental e intelectual como preparación para el matrimonio que viene en el futuro. Así que, ¿cómo enseñar eso? Bueno, obviamente los padres tenemos que enseñar eso a nuestros hijos en casa. ¿Cómo se supone que debe actuar un hombre ya siendo esposo, una mujer siendo esposa? Es algo que debemos enseñar intencionalmente, con palabras, con ejemplos, con ilustraciones, en la noche antes de que se acuesten, en la mañana, modelando eso en nuestro propio hogar. Ellos ven todo y copian todo lo que vemos. Son analíticos de nuestra vida. Hace poco me estaba acordando de algo, no recuerdo qué, era una actividad que estaba haciendo yo en la casa, que con frecuencia mi esposa la hace, y yo casi nunca la hago, pero por alguna razón yo lo estaba haciendo esta semana. Y mi hijo mayor, Sebastián, vio eso y se sorprendió. Dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo simplemente digo, se supone que debería hacerlo con más frecuencia, como una forma de ayudar a mi esposa. Pero mi hijo ya se dio cuenta que yo no hago eso. Y si yo no lo hago, sabe que cuando él crezca, él tampoco lo va a hacer. Porque esa es la forma en la que es muy potente. Uno tiende a subestimar la manera en la que tú fuiste criado. Casi que si no fuese por el Evangelio y por la gracia de Dios, que a veces puede costar, eso determina cómo vas a ser tú cuando te cases. Muy importante. Así que es importante lo que hacemos en casa y lo que modelamos para nuestros hijos en casa. Eso va a tener una influencia que va a permanecer en ellos cuando ellos formen sus propias familias. Así que aparte de la enseñanza teórica que nosotros podemos darles, creo que lo que más va a impactar sus vidas es cómo nosotros modelamos eso en casa y que ellos lo puedan ver. Y siempre me acuerdo, Robert Murray McCheyne, el gran misionero en los 1800, él era un hombre de oración. ¿Pero por qué era un hombre de oración? Él dice en su biografía
porque siempre se acuerda de ver a su padre arrodillado orando a las 5 de la mañana, todos los días. Y eso impactó tanto su vida que el hombre se convirtió en un hombre de oración. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. La mejor manera en la que podemos enseñar a nuestros hijos es por medio del ejemplo. Nunca subestimemos la influencia que eso tiene. Bien. Bueno, y bueno, mencionabas, Marta, acerca de los jóvenes ahora no quieren casarse, eso es cierto. Los índices han bajado de matrimonios y de hijos también, así que es una pena. No podemos esperar nada mejor de nuestra sociedad que no es cristiana, que no tiene los principios bíblicos. Al menos antes era una sociedad más tradicional y creo que todavía lo pueden encontrar. Si ustedes van a Ecuador mismo, a áreas que son más rurales del campo, la gente tiene la tendencia a ser más tradicional en esas áreas y tienen la tendencia a casarse siendo más jóvenes y también tienen la tendencia a tener más hijos. Y eso es bueno, muy diferente a la vida de la gente aquí en las ciudades urbanas. La gente casi no se casa y si se casa no quiere tener hijos. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, podemos pensar en muchas razones, pero yo creo que la perspectiva bíblica, lo que nos empuja a la Biblia es ver al matrimonio como un anhelo, como una meta de todo hombre, de toda mujer. Prepararse para eso, prepararse para el matrimonio. Toda mi niñez, mi juventud debe ser vista con las vías como una preparación para el matrimonio. Los padres tienen que enseñar esto a sus hijos. Si ustedes ponen esta expectativa en sus hijos del matrimonio, ellos van a crecer con esa expectativa, van a querer casarse cuando sean muy jóvenes. Y eso no está mal, eso está bien. Siempre y cuando se casen bien y ya tengan 18 años o más, son libres de casarse. Aquí, que alguien se casa a los 19, 20 años, es visto casi como un pecado. Casi como si fuese desperdicio, no viajaste, hiciste esto o lo otro. ¿No? Bueno, a veces viajar es un desperdicio. Y más aprovechamos el tiempo casándonos y comenzando una vida matrimonial, teniendo hijos en la juventud, que es mucho mejor que tenerlos ya siendo mayores, porque no podemos disfrutarlos o enseñarles todo lo que quisiéramos. Así que esperamos que eso cambie cuando el Evangelio haga impacto en las vidas, ¿no? Que el Evangelio que impacte en la vida de las personas y esas personas que tienen hijos vayan criando a sus hijos con ese impacto del Evangelio y que vaya transformando su cosmovisión de la vida. El materialismo hace que la gente no quiera casarse y no quiera tener hijos. Pero el Evangelio se supone que nos debe librar de todo eso y nos hace vivir una vida de fe. Y vivir una vida de fe implica, bueno, a veces esperar a que alguien, en el caso de una mujer, esperar a que alguien se acerque y me pida que me case con esa persona. En el caso de un hombre, al tomar el riesgo y iniciar una relación con alguien para casarse. En el caso de padres que quieren tener hijos, fe para tener hijos y entender que esta es la voluntad del Señor y que podré o tendré que privarme de algunos lujos que yo tengo para criar a mis hijos, porque eso involucra gastos financieros. Pero todo es desde la perspectiva del Evangelio, es lo que se lo puede hacer por la gracia de Dios. El problema es cuando nuestra mirada no está en el Evangelio, en la fe, sino en cosas materiales. Claro, no nos casamos, no tenemos hijos y no vivimos vidas suficientemente realizadas, ¿no? A la luz de todo eso. Así que hay excepciones, como en todo hay excepción. Podrá haber alguna excepción para una persona que Dios no tenga el plan de que se case o que tenga hijos. Puede ser, pero son excepción a la regla, no son la norma. La norma debería ser que busquemos esto. Sí, una pregunta ahí. Bueno, hablando de una pareja de enamorada, digamos así, pero cristiana. En cuanto a la mujer, sabemos que debe ser la guiada, es la que tiene que esperar a que el hombre. Sí, a menos que leamos Ruth. Ahora, pero con respecto al varón, decimos que se puede casar 18, 20 años, pero en el tema financiero, ¿cómo se vería ahí? Porque supone que ya hay un noviazgo ya es con
con una mira a casarse. Claro. Pero ¿y si no tiene alguna profesión, o sea, o algo como para poder llevar el hogar? Claro. ¿Cómo podemos? Sí, esa es una buena pregunta y claro, lo que dije no contradice a eso, es solamente una perspectiva diferente, pero es lo mismo, es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si yo tuviese una hija con la edad suficiente para casarse y viene alguien pretendiéndole para casarse con ella, pero yo sé que ese joven no tiene un trabajo todavía, yo no se la voy a dar. Y punto. No se la voy a dar. Pues claro, ¿cómo la va a sostener? Él tiene que ser capaz, él tiene que mostrar la capacidad de solvencia suficiente, no mínima digo al menos, para suplir las necesidades básicas del hogar. Y ya. Entonces, es algo importante y es algo que hay que considerar. Ella debe considerarlo, probablemente no lo va a hacer porque está enamorada y todo lo que quiera casarse. Pero los padres tienen que considerar, no quieres entregar a tu hija a un mequetrefe, digo, vago, o un holgazán. Yo no quisiera que si tuviese una hija se case con un vago, nunca. Sino no estoy pensando en alguien rico tampoco, es simplemente alguien que sea diligente. Alguien que sea diligente, alguien que trabaje fuerte y que trabaje por el bien de su familia, eso es todo. Y esa diligencia el Señor la sabrá suplir con riqueza o incluso en pobreza, pero al menos con lo suficiente para suplir las necesidades básicas. Yo creo que como padres, si tenemos unos varones, el consejo debería ser para los hijos es que no pierdan el tiempo y que se apresuren a terminar una carrera, una profesión para poder, joven, ya pensar en un matrimonio. O sea, hablando de la parte financiera, porque a veces hay jóvenes que son cristianos, pero de todas maneras todavía les falta formarse en el aspecto profesional, o sea, como para poder sobrellevar un hogar. Y se apresuran a veces en el tema del noviazgo, pero yo creo que ese debería ser nuestro consejo para que traten de aprovechar el tiempo y puedan terminar esa etapa de tener alguna profesión, cómo poder sobrellevar un hogar para poder definir el tema del matrimonio. Claro, sí, exacto. Debe ser la instrucción de los padres en el caso del varón, que se preparan para el matrimonio. Y viéndolo de nuevo desde la cosmovisión bíblica, ¿no? Cómo el Señor habla en Proverbios, de cómo bendice la diligencia. Yo creo que es importante que los varones entiendan que al ser cabezas y líderes tienen que llevar sobre sus hombros el peso del coste financiero de la familia y tienen que aprenderlo desde que son niños. Desde niños uno tiene que instruirles estos principios. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Uno a uno se están yendo los hermanos. Sí. No sé si se da el caso, pero no sé si es con la consejería que han mantenido pues, una pareja, pero no será que a veces los jóvenes, muchos que no se quieren casar, estando en el Evangelio, será porque la familia no ha llevado ese principio y le haya afectado a esa persona o a ese varón. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que es muy probable la forma en la que fue criado, no fue preparado para el matrimonio, no se le inculcó la importancia del matrimonio, de crecer y estudiar con miras a trabajar para proveer y tener una familia. Y claro que es con mucha frecuencia es un error de los padres en enseñar eso a sus hijos, porque sus padres no les enseñaron eso y sus abuelos no les enseñaron eso a sus padres y nuestro país nunca ha sido un país cristiano. Entonces, yo creo que eso es parte del problema. Pero claro, uno no quiere tampoco excusarse en los errores de los padres. Ellos tienen sus errores y sus faltas en la crianza, pero ellos van a dar cuentas al Señor de eso. No tienen que dar cuentas a nosotros. Nosotros vamos a dar cuentas de nosotros mismos delante del Señor. Así que yo creo que
el Señor nos ha dado también sentido común y sobre todo si hemos crecido en el contexto de una iglesia, al menos hemos entendido mínimamente la importancia del matrimonio y de que es lo que hemos debido buscar y que probablemente debido a nuestro egoísmo no hemos querido hacerlo, por no salir de nuestra comodidad, no querer ser rechazados por alguien, no tener que cargar con el peso de mantener a una esposa y a hijos, o algunos tienen miedo a eso y simplemente no se atreven a hacerlo porque les da miedo. Bueno, todo eso al final es pecaminoso. Todo eso al final son sentimientos o creencias que no pueden ser justificados a la luz de la Biblia. Así que yo creo que es parte y parte. Sí, es nuestro corazón malo, egoísta y probablemente en algunos casos la forma en la que han sido criados. ¿Okay? Al menos aquí en nuestro contexto en Ecuador, yo me digo en Latinoamérica, el problema de mimar a los hijos es muy, muy grande. Muy, muy, muy grande. Más grande de lo que pueden imaginarse. Y provoca un daño muy grande también en ellos cuando crecen socialmente amorfos. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No se desarrollan socialmente porque han sido privados de muchas cosas. No han tomado ningún riesgo nunca, no se les enseñado a ser responsables nunca, porque la madre o el padre siempre ha resuelto todos los problemas por él. Entonces tenemos que enseñarles desde pequeños a que poco a poco vayan soltándose, tomando responsabilidades, incluso manejando algo de dinero para enseñar a administrar bien el dinero, incluso desde que son niños. Pero todo esto lo tenemos que hacer como una preparación para que sean hombres o mujeres de Dios en el contexto del matrimonio, si es la voluntad del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Oye, aquí están callados. Yo me acuerdo cuando llegué a Los Ángeles para estudiar, llegué soltero, tenía ya 27 años, 26 o 27 años, así que me considero muy mayor, me casé muy tarde. Yo siempre pienso que me casé tarde, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me pude casar finalmente. Pero pienso en eso y incluso mis primeros años de estudio allá, y aunque tenía el deseo de casarme, un joven puede tener el deseo de casarse. Porque yo quiero casarme. Bien, pero reflexionando hacia atrás, me di cuenta que aunque quería casarme, nunca hice algo para casarme. Nunca tomé una decisión. Nunca hice nada. Y es la idea de que pues, siempre estuve esperando que llegue la persona ideal, la persona perfecta, la persona que Dios proveería. Y mientras eso sucedió, nunca hubo un resultado. Nunca vi ningún resultado. Así que casi a mediados de mis estudios allá, casi al final, entre mediados y al final, entendí, no, algo está mal conmigo. Tengo el deseo de casarme, sé que es bíblico, es lo que la Biblia enseña, y yo deseo hacerlo por muchas razones, pero no lo consigo porque finalmente me doy cuenta que no he querido en realidad, porque no he hecho nada al respecto. Y creo que eso me pudo hacer entender me pudo dar una perspectiva diferente. Y creo que incluso mi oración al Señor fue diferente. Y creo que ese fue el momento en que el Señor proveyó una persona. Porque cuando apareció, la vi y dije, voy, como dicen en español, a por ella. Entonces, fue cuando conocí a Jessica allá en la iglesia, en el seminario. Y yo creo que muchos podrían estarse excusando en eso, especialmente los varones, en el hecho de que yo quiero casarme. Ok, quieres casarte, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cuánto estás orando por eso? ¿Por quién estás orando específicamente? Y si has visto una persona, bueno, ¿por qué no has hecho algo al respecto? Si ya eres un hombre joven mayor, si tienes tu trabajo y tu solvencia, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Que sigues celebrando. Y
a veces un problema serio que tienen es enfocarse mucho en el cascarón, ¿no? Lo de afuera. Y si no tiene estas características externas, físicas, de una belleza externa, entonces yo no me voy a fijar en esa persona. Y yo creo que esa vanidad a muchos jóvenes les priva de casarse. Y creo que por la gracia de Dios, en ese momento, en mi etapa, puedo entender lo que es. Sí, yo creo que era parte de mi problema, probablemente algo. Y dije, no puedo seguir con esto, no tiene ningún sentido. Yo quiero casarme con la persona que Él quiera que yo me case, sin importar cómo sea externamente. Bueno, y al final el Señor me regaló ambas cosas, ¿no? Una mujer hermosa y una mujer que le conocía a Él y le amaba. Así que, pero aún si ese no hubiese sido el caso, uno creo que tiene que salir de sus propios esquemas o tradiciones de cómo debe ser físicamente, de cómo que debe tener esto, que debe tener lo otro. Bueno, si es una mujer creyente, un hombre creyente que ama al Señor y busca servirle y es normal, porque hay personas que no parecen normales, pero es normal, y las personas consienten en que es una buena persona, entonces no veo por qué esperar mucho más tiempo y hacerlo a la manera bíblica. Yo creo que es muy útil cuando parejas comienzan a salir aquí en la iglesia, pero es muy útil cuando hacen saber a los pastores que comenzaron a salir, que tienen una relación de noviazgo. Es muy diferente a cuando no lo quieren hacer y más o menos lo quieren mantener escondido. Probablemente algo no bueno está sucediendo allí. Entonces, siempre que mantengas esa relación a la luz pública, a la luz de tus padres, de tu familia, de la familia de otros, de los hermanos, de la iglesia, de los pastores, es lo mejor que uno puede hacer para exponer esa relación y no mantenerla en secreto. Ayuda al progreso de esa relación. Ok. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna última? En cuestión de rasgos de edades, pastor, el esposo puede ser mayor que la esposa o la esposa mayor que el esposo. Sí, pues a veces puede ser relativo eso. Yo creo que siempre que el esposo sea mayor que ella es útil, porque él es la cabeza. Yo no creo que haya una razón bíblica que podría dar por qué el esposo debe ser mayor. Pero solamente estoy pensando con sentido común, sería mejor que fuese mayor el esposo, porque él es el líder. Y el líder que sea mayor comunica algo más de autoridad también. Como el hermano mayor tiene más autoridad que los hermanos menores. Entonces, es bueno, eso no significa que uno no pueda casarse con una mujer que sea mayor a él. Quizá podría ser un problema cuando la esposa es mayor por una distancia considerable. Entonces podría ser un problema. Podrían tener problemas. Primero, ¿cómo la gente lo vería? No digo que eso debe ser determinante, pero debe ser algo en lo que deben pensar cómo la gente lo va a ver y cómo van a considerar su relación. Y qué efectos también van a tener temporalmente, porque van a tener efectos. Un hombre que es mucho más joven que su esposa, su mente piensa diferente porque no ha madurado todavía a la edad que ella tiene. Así que van a haber diferencias considerables que pueden convertirse en un problema en el matrimonio. Así que siempre es mejor que el esposo sea mayor. Es lo preferible, no digo que es lo bíblico, pero es preferible si se puede. Y digo, yo soy mayor por 10 años que mi esposa, ¿no? Tenemos una diferencia de 10 años. Demasiado, dice Guillermo. Sí, bueno, lo bueno es que sigo el ejemplo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Estoy en buenas manos. Pero no sé si yo soy muy maduro, mi esposa es muy madura, pero los dos tenemos la tendencia a pensar igual sobre las mismas cosas, nos divierten las mismas cosas. No notamos una diferencia que sea un problema de madurez entre nosotros. De nuevo, no sé por qué, puede ser que yo sea muy maduro, o puede ser que ella sea madura,
pero los dos tenemos la tendencia a casi pensar igual en el sentido de divertirnos o de esas cosas no ha sido un problema. Y nos ha convenido eso porque ella siendo joven ha podido tener bebés sin problemas. Si me hubiese casado con una persona de mi edad, probablemente no hubiese podido tener 3 hijos, quién sabe, no sé, pero así que no creo, es difícil poner como límites o edades específicas, pero ayuda a que el hombre sea mayor y que no sea bestialmente mayor tampoco, porque podría ser una exageración, pero el Señor sabe lo que provee a cada uno. Y lo que Él provee a cada uno es lo que uno necesita y en eso uno debe enfocarse. Ok, bueno. Ok, así que la semana que viene, si Dios quiere, vamos ya a enfocarnos en otra sección aquí en nuestro material, así que vamos a seguir avanzando. Voy a leerles, creo, el folleto del que les hablé, de esta esposa del vicepresidente, que era vicepresidente del seminario. Muy interesante cómo describía cada actividad que ella realizaba con un versículo bíblico, como para dar una conclusión al tema de las mujeres, del que hemos venido hablando, y vamos a pasar a conversar sobre otras realidades importantes acerca de la familia, el hogar, en la Biblia. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por suplir nuestra necesidad que viene de la mano de tu palabra para conocer y responder, solucionar las preguntas y problemas que nosotros podemos tener en nuestra propia vida, Señor. Todo está en tu palabra, es el consejo de Dios eterno para nosotros. Queremos atesorarla y nutrirnos de ella. Forma hogares bíblicos, Señor, en esta iglesia, que sean formados para tu gloria y para el bien de otros. Rogamos, Señor, que bendigas este tiempo de comunión, que prepares nuestros corazones también para el tiempo de adoración que tendremos a continuación. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.